¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Bienvenidos a esta exploración personalizada. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los pasajes, yo diría, más simbólicos y debatidos de todo el libro. La apertura de este primer sello. ¿Quién es este jinete? Porque es todo un enigma. ¿Qué representa? ¿Qué trae consigo? Vamos a intentar, desentrañar un poco el misterio. Pues sí, esa es la idea. Tenemos por delante la tarea de explorar a fondo el simbolismo, porque aquí cada detalle cuenta. El jinete, claro, pero también el color del caballo, ese arco que lleva, la corona. Vamos a apoyarnos en el texto bíblico, por supuesto, y también en la enorme cantidad de interpretaciones que ha habido a lo largo de la historia, desde la teología, la historia misma. Estupendo. Queremos entender las teorías principales sobre quién es y qué significa su aparición en el marco de estos juicios que anuncian los sellos. Perfecto. Para empezar, creo que es clave situar bien la escena. Recordar quién tiene la autoridad para abrir este sello. El texto no deja lugar a dudas. Es el Cordero. Exacto. Y como ya se nos contó en el capítulo 5, es Jesucristo, el único que se considera digno de iniciar estos eventos por su sacrificio. No es cualquiera quien abre los sellos. Efectivamente. Y la orden para que empiece todo, ese ven que retumba, viene de uno de los 4 seres vivientes. Esas figuras imponentes, angelicales, que están junto al trono de Dios. Y ojo, con voz de trueno. Voz de trueno, sí. Eso subraya la autoridad divina, que lo que va a pasar no es algo accidental, sino que forma parte de un plan mayor. Son eventos permitidos o incluso dirigidos por Dios. Vale, tenemos el marco, digamos, celestial. Ahora vámonos al versículo 2, al protagonista, el jinete del caballo blanco. Los elementos claves son caballo blanco, jinete, un arco, una corona, el griego dice estéjanos, y una acción muy concreta: salir venciendo y para vencer. Y aquí, claro, aquí empieza el debate. Aquí empieza lo bueno, sí. Porque, como bien apuntan las fuentes que hemos consultado, este jinete es, pero de lejos, el más discutido de los 4, el que más interpretaciones ha generado. Totalmente. La gran pregunta, la que divide aguas ¿es bueno o es malo? ¿Representa algo positivo o es el comienzo del desastre? A ver, exploremos primero la interpretación que, aunque quizá menos común en este contexto de los sellos, existe. Podría ser el propio Jesucristo, o una personificación del Evangelio triunfante. Porque claro, resuena mucho con Apocalipsis 19, ¿no? Donde Cristo sí aparece en un caballo blanco como fiel y verdadero. Esa es la conexión principal para esta lectura, ¿sí? Los argumentos van por ahí. El blanco como símbolo de justicia, de pureza, de victoria divina. La corona, la estéfanos, es importante distinguirla, es la corona del vencedor, la que daban en las Olimpiadas o tras una batalla. No es la diadema, la corona real. Ah, vale. Encajaría con una victoria espiritual. Y el venciendo y para vencer, pues se leería como la expansión imparable del mensaje cristiano por el mundo. Visto así, como en una foto fija, tiene su lógica. Pero claro, aquí es donde nuestro análisis se pone interesante, porque la interpretación mayoritaria, la que defienden muchísimos expertos, le da la vuelta por completo. Exacto. Un giro de 180 grados. Sugiere que este jinete es justo lo contrario, una figura oscura, quizá el anticristo mismo, o como mínimo un espíritu de conquista y sobre todo de engaño. Pues sí. Y el argumento más fuerte para esta visión es el contexto, que viene justo después. Los otros 3 sellos son, sin ninguna duda, calamidades. Guerra civil, violencia, el caballo rojo, luego la escasez, la injusticia económica, el caballo negro, y finalmente la muerte por plagas, hambre, violencia, el caballo pálido. Una secuencia terrible. Es una secuencia coherente y aterradora de juicios. Y dentro de esa secuencia, este primer jinete encaja perfectamente como el que da el pistoletazo de salida, el que abre la puerta a todo lo demás. Entiendo. Entonces, ¿cómo se leen los símbolos desde esta otra perspectiva? El caballo blanco, que parecía tan positivo. Pues aquí el blanco se reinterpreta como falsedad. No sería pureza, sino una imitación, una fachada para engañar.
Se argumenta que muchas profecías describen al anticristo como alguien que al principio parecerá un líder carismático, un pacificador, casi un salvador. Una especie de lobo con piel de cordero. Exacto, antes de mostrar su verdadera naturaleza tiránica. El blanco sería parte de ese disfraz, de esa falsa legitimidad. ¿Y el arco? ¿El arma que lleva? El arco es claramente un símbolo de poder militar, de conquista, pero hay un detalle muy curioso que algunos señalan. Se menciona el arco, pero no las flechas. Anda, ¿no me había fijado? Esto ha llevado a algunos a pensar que quizás simboliza una conquista inicial lograda más por la astucia, por la diplomacia engañosa, por amenazas, más que por la guerra abierta, que esa vendrá después con el caballo rojo. Como una victoria sin sangre al principio, basada en la intimidación o el fraude. Vaya, fascinante esa lectura del detalle. ¿Y la corona? La estéfanos, ¿cómo encaja ahí? Sigue siendo una corona de victoria, pero se subraya que es una autoridad que recibe, que le es dada. Podría ser un poder permitido por Dios dentro de su plan, o incluso un poder que le viene de fuerzas oscuras. Pensemos en Apocalipsis 13, donde se dice que el dragón, Satanás, le da su poder a la bestia, al anticristo. Vale. Así que la estéfanos sería una victoria política, militar, un ascenso al poder, pero no una realeza divina o legítima por sí misma. Y la misión salió venciendo y para vencer se interpreta entonces como una ambición desmedida, una ansia insaciable de dominio, un espíritu imperialista, conquistador, que no se conforma con una victoria, sino que busca constantemente expandir su poder. Quiere más y más. Para entender un poco mejor de dónde saca Juan estas imágenes tan potentes. ¿Tenemos precedentes en la Biblia? El material que analizamos sugiere que no salen de la nada, ¿verdad? Correcto, no surgen de la nada. El profeta Zacarías, en el capítulo 6, tiene una visión muy parecida. 4 carros tirados por caballos de distintos colores, rojos, negros, blancos y tordos o bayos según la traducción, y se les identifica como los 4 espíritus o vientos de los cielos que salen de la presencia de Dios para recorrer la tierra y ejecutar juicios. Ajá. Juan conocía perfectamente esta tradición profética y la adapta, la reutiliza, dándole un nuevo enfoque y significado en su propio contexto apocalíptico. Esto nos lleva a una reflexión importante sobre cómo interpretar estas visiones, algo que los textos que manejamos recalcan. Parece que no se trata tanto de buscar una única identificación histórica, como decir, este jinete es este rey o este emperador concreto. Exactamente. Hay una línea de interpretación muy sólida que sugiere que Juan lo que hace es tomar las realidades, los miedos, las fuerzas de su propio tiempo, la opresión romana, la amenaza militar en las fronteras, las crisis, las enfermedades, y las personifica, las simboliza en estas figuras. Como arquetipos, digamos. Eso es. Desde esa perspectiva, el jinete del caballo blanco podría representar la fuerza persistente del militarismo, de la ambición de conquista que recorre la historia, una fuerza que, aunque se presente con apariencia de gloria y victoria, siempre acaba trayendo destrucción y sufrimiento. Sin embargo, sí que hay una interpretación histórica muy concreta que se menciona y que, debió de ser muy potente para los primeros lectores de Juan en Asia Menor. La posible referencia al Imperio Parto. Sí, esa es una lectura histórica muy interesante y, la verdad, bastante bien argumentada. Se basa en varias cosas. Primero, y esto es muy significativo, el arco era el arma distintiva de los guerreros partos. Eran jinetes arqueros temibles, muy eficaces. Era su seña de identidad militar. Y estaban ahí al lado, ¿no? Geográficamente eran una amenaza real para la audiencia de Juan. Totalmente. El Imperio Parto estaba justo al este del Imperio Romano, al otro lado del Éufrates. Eran el gran rival de Roma en Oriente. La frontera era una zona caliente, de tensión continua. Para las provincias orientales, donde vivían los destinatarios del Apocalipsis, eran una amenaza militar muy real, muy palpable. Incluso se habla de una victoria parta concreta que podría estar en la mente de la gente en esa época. Así es. Se recuerda la derrota importante que los partos infligieron a las legiones romanas de Peto bajo el rey Vologases I, sobre el año 62 después de Cristo. Ese desastre militar romano, relativamente reciente para cuando Juan escribe, habría dejado una marca, un temor profundo al poder parto. Claro. En ese contexto, la frase «salió vencedor y para vencer aún» cobraría un sentido muy directo. Los partos ya habían demostrado que podían vencer a Roma y se temía que pudieran seguir haciéndolo.
¿Y cómo encaja esta lectura con los otros 3 jinetes que vienen detrás? Pues los que defienden esta teoría dicen que encaja muy bien. Si el primer jinete simboliza la amenaza de invasión exterior, la guerra, personificada por los partos, conecta de forma lógica con los siguientes: la guerra civil o interna, caballo rojo; la carestía y la inflación, consecuencia de la guerra, caballo negro; y la muerte generalizada por las plagas asociadas a la guerra y la inestabilidad, caballo pálido. Todos serían como plagas, ¿no? Exacto, todos serían azotes, calamidades que golpean a la humanidad, manteniendo una unidad temática, muy en la línea de la visión de Zacarías. Además, señalan que la interpretación de Cristo o el Evangelio aquí tiene un problema: meter una figura buena al principio de una secuencia tan claramente negativa rompe la coherencia. Sí, chirría un poco. Y el arco, como símbolo, encaja mucho mejor con los guerreros partos que con la predicación del Evangelio. Tiene mucho sentido buscar esa coherencia interna en la secuencia, la verdad. Ahora, más allá de quién sea exactamente el jinete, el anticristo, el militarismo, los partos, el tema de fondo es la conquista. Y el material nos da unas reflexiones muy crudas sobre lo que de verdad significa la conquista, que a menudo se vende con un halo de gloria. Sí, se usan ejemplos muy gráficos para quitarle ese barniz idealizado. Se cita a Eurípides, el dramaturgo griego, que decía algo como que para mostrar la guerra no hacen falta estandartes ni trompetas, basta con una anciana encorvada, medio atontada, llevando de la mano a un niño que llora porque ha perdido a sus padres. ¡Qué imagen! Esa es la cara real de la guerra, de la conquista. Y se menciona otro ejemplo, más reciente, de la Guerra Civil Española. Es un testimonio muy duro de un reportero. Cuenta que entendió que era la guerra al ver a un niño muy pequeño, perdido, asustado, andando por la acera y arrastrando un juguete roto. Y de repente, un disparo aislado. Y el niño cae muerto. Madre mía. Y la conclusión del reportero es brutal. Eso es la guerra. Es la aniquilación de la inocencia, la desolación total que deja la violencia conquistadora. Son imágenes tremendas, que nos bajan a tierra el simbolismo. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué mensaje clave sacamos de la apertura de este primer sello? ¿Qué significa que se libere esta fuerza? Pues fundamentalmente significa que irrumpe en el mundo una fuerza poderosa de conquista. Y lo hace, ojo, con un disfraz que puede parecer legítimo o incluso bueno. El caballo blanco, la corona de vencedor, pero es una fachada. Esta fuerza la interpretemos como el poder parto, el engaño del anticristo o el militarismo en general, actúa como un catalizador. El inicio de algo. Es el primer paso de una cadena de desastres, de sufrimiento, que va a afectar profundamente al mundo. Marca el comienzo de un tiempo de gran agitación, de engaño y, en última instancia, de juicio divino. Queda claro que estamos ante un pasaje de una riqueza y una ambigüedad enormes. Hemos visto las principales interpretaciones, desde esa visión minoritaria del Evangelio triunfante hasta la más común que lo liga al engaño, la falsa paz, la conquista como preludio de juicios mayores. Y esa conexión histórica con los partos, que parece encajar bastante bien. La conclusión clave, yo creo, es que este primer jinete, sea quien sea, abre una secuencia de eventos de gran calado. Y nos recuerda algo incómodo pero cierto, que la ambición de poder, la conquista, aunque se vistan de victoria o legitimidad, el caballo blanco, la corona, muy a menudo son en realidad los precursores del sufrimiento y la destrucción. Ahí está el arco y lo que viene después. Una advertencia. Sí, una advertencia muy seria sobre las apariencias engañosas y la naturaleza destructiva de la ambición sin límites. Y para cerrar, una idea que salía del análisis de las fuentes es que Juan usó los miedos y realidades de su tiempo para simbolizar estas fuerzas universales. Eso nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Una reflexión para quienes nos escuchan. Si hacemos lo mismo hoy, ¿qué figuras, qué fuerzas, qué ideologías actuales podrían evocar esa imagen del jinete blanco? Buena pregunta. Es decir, ¿dónde vemos hoy fuerzas que avanzan con una cara amable, de progreso, de orden, de paz incluso, pero que quizá esconden o podrían desatar una dinámica destructiva? Sin duda una cuestión para seguir dándole vueltas. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.